Alza de precios de seguros individuales a contar del 1 de julio del 2015. Objetivo: informar en detalle a los vendedores los cambios en los precios de seguros que se realizarán a contar del 1 de julio del 2015, reforzando las coberturas y los beneficios de cada plan de seguros. Compañía de Seguros Ohio. Nombre seguro, vida individual. Plan 1, código de producto 201-4240. Cobertura en caso de fallecimiento con indemnización de 30 UF e invalidez total con indemnización de 60 UF. Además incluye como beneficio adicional una asistencia sala de urgencias que tiene servicios como orientación médica telefónica, traslado médico por accidente e información en caso de emergencias. El precio cliente será de 3.710 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 120 pesos diarios. Plan 2, código de producto 201-4241. Cobertura en caso de fallecimiento con indemnización de 40 UF e invalidez total con indemnización de 70 UF. Además incluye como beneficio una tarjeta de descuento en farmacias Cruz Verde con un tope de 22.000 pesos mensuales. El precio cliente será de 4.890 pesos aproximados mensuales, equivalente a 160 pesos diarios. Plan 3, código de producto 201-4242. Cobertura en caso de fallecimiento con indemnización de 70 UF e invalidez total con indemnización de 120 UF. Además incluye como beneficio una tarjeta de descuento en farmacias Cruz Verde con un tope de 22.000 pesos mensuales. El precio cliente será de 5.890 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 190 pesos diarios. Nombre seguro, renta mensual individual. Plan 1, código de producto 204-0016. Cobertura en caso de muerte accidental que indemniza con 24 rentas mensuales de 15 UF, en total 360 UF, y una cobertura que es de invalidez accidental que indemniza con 24 rentas mensuales de 15 UF, en total 360 UF. Además incluye como beneficio adicional una asistencia sala de urgencias que tiene servicios como orientación médica telefónica, traslado médico por accidente e información en caso de emergencias. Precio cliente 3.890 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 130 pesos diarios. Plan 2, código de producto 204-0017. Cobertura en caso de muerte accidental, que indemniza con 36 rentas mensuales de 15 UF, en total 540 UF, y una cobertura que es de invalidez accidental, que indemniza con 36 rentas mensuales de 15 UF, en total 540 UF. Incluye además como beneficio una tarjeta de descuento en farmacias Cruz Verde con un tope de 22.000 pesos mensuales. Precio cliente 4.990 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 165 pesos diarios. Plan 3, código de producto 204-0018. Cobertura en caso de muerte accidental que indemniza con 48 rentas mensuales de 15 UF, en total 720 UF, y una cobertura de invalidez accidental que indemniza con 48 rentas mensuales de 15 UF, en total 720 UF. Incluye además como beneficio una tarjeta de descuento en farmacias Cruz Verde con un tope de 22.000 pesos mensuales. Precio cliente 5.990 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 200 pesos diarios. Compañía de Seguros BCI. Nombre de seguro antifraude. Plan único. Código de producto 604010. Cobertura en caso de mal uso o clonación de todas las tarjetas bancarias, crédito y débito, y casas comerciales que posee el cliente, con indemnización de hasta 50 UF. Cobertura en caso de compras fraudulentas por Internet con tope de 14,21 UF y cobertura de protección patrimonial por robo, hurto o extravío de la cédula de identidad con tope de 200 UF. Incluye como beneficio una asistencia de orientación legal telefónica y bloqueo de documentos. Precio cliente
3.860 pesos aproximados mensuales, equivalente a 130 pesos diarios. Nombre seguro, antirrobo objetivos personales. Plan 1. Código de producto 603010. Cobertura de robo con violencia en las personas, con límite máximo de indemnización por artículo de 1.8 UF y tope máximo por evento de 8.7 UF, hasta 2 eventos al año. Además cuenta con una cobertura por protección patrimonial por robo, hurto o extravío de documentos con tope de 200 UF por un evento al año. Incluye como beneficio una asistencia de orientación legal telefónica y bloqueo de documentos, más una tarjeta de descuento en farmacias Cruz Verde por 22.000 pesos mensuales. Precio cliente, 5.000 pesos aproximados mensuales, equivalente a 165 pesos diarios. Plan 2. Código de producto 603020. Cobertura de robo con violencia en las personas, con límite máximo de indemnización por artículo de 1.8 UF y tope máximo por evento de 8.7 UF, hasta 2 eventos al año. Además, este plan considera a un asegurado adicional, el que contará con una cobertura de robo con violencia con tope de indemnización de 4.4 UF por evento, hasta 2 eventos al año. Este plan además cuenta con una cobertura por protección patrimonial por robo, hurto o extravío de documentos con tope de 200 UF por un evento al año. Incluye como beneficio una asistencia de orientación legal telefónica y bloqueo de documentos, más una tarjeta de descuento en farmacia Cruz Verde por 22.000 pesos mensuales. Precio cliente, 6.050 pesos aproximados mensuales, equivalentes a 200 pesos diarios. Recuerda que estos cambios aplican desde el 1 de julio del 2015. Las coberturas de los seguros mencionados no han cambiado, solo varía el precio y la compañía de seguros para los productos antifraude y antirrobo, que ahora es BCI Seguros. Los demás productos de seguros no sufren modificaciones.